Shingeki no Kyojin desde su primer capítulo logró un potencial que cada vez fue superando, a tal grado de tener una masiva cantidad de momentos increíbles, volviéndose uno de los mejores animes que hay. Y no iba a desaprovechar la oportunidad para hacer un top momentos de una de mis series favoritas. Eso quiere decir que si bien intentaré fundamentar cada puesto, van a haber muchos momentos que quedarán afuera porque de verdad hay demasiados. Pero no hay tiempo para presentaciones para un anime que no lo necesita. Vamos de una con los mejores momentos de la serie de los Titanes. Uno de los aspectos donde más destacó la cuarta temporada es el uso de la ironía, de cómo las propias circunstancias se manifiestan en contra de los personajes, en un intento de fingir a toda costa para evitar las muertes innecesarias, donde Floch se da cuenta de que ellos son unos traidores, colocándolos en la misma posición exactamente igual a la que tuvieron Reiner, Hanif y Bertolt. Eran dos bandos que, a pesar de no querer hacerse daño, se verían obligados a hacerlo con tal de defender sus causas, reflejado en sus miradas de miedo y desesperación. A pesar de que sabemos que Armin se puede regenerar, recibe un disparo en donde lo caracteriza como personaje. Recibe una bala en la boca como respuesta de que la plática ya no es una opción en un contexto como este. Su inteligencia es restringida porque todo su plan, con todo el riesgo que conlleva, quizás hubiese funcionado, pero ahora Armin estaba siendo obligado a tener que hacer lo que siempre quiso evitar. Mientras los que fueron en el pasado traidores, a Reiner y Annie no le afecta tanto el tener que matar, ya que mentalmente estaban acostumbrados, por ende esto recae en los nuevos traidores. Haciendo lo mismo causaba lo mismo, provocando las mismas expresiones. Armin y Connie estaban entendiendo las acciones que tuvieron que hacer los que fueron sus enemigos. Uno, estando en negación, recuerda aquello que el portador que posteriormente se come le dijo alguna vez. La retrospectiva logra darle sentido a eso que Armin se había quedado atento y que ahora lo veía más claro. Connie, queriendo ser uno que salve el mundo por ser un acto heroico, en esa ingenuidad no se le había pasado por la cabeza que para salvar al mundo también debe matar a camaradas, habiendo sufrido las traiciones del pasado. Se debía transformar en lo que tanto criticaba. Ya no solo era alguien, todos en este ciclo de guerra han tenido que hacerlo, afrontarlo, incluso aquel que siempre juzgaba la traición. Justo cuando Floch había complicado la situación, más el retumbar acercándose, no quedaban opciones que ofrecieran el tiempo suficiente. Tanto Armin como Reiner habían aceptado que estaban dispuestos a sacrificarse, pero aquella que recordaba a su gente de antaño, aquella que incitó a todo el grupo a atrapar a Eren y que tuvo que matar a sus compañeros, en cierta medida parecido a los sacrificios que hacía Erwin, usaba todas esas causas que los llevó a donde están como motor para así ella hacerse responsable de la situación, dándoles tiempo necesario a la alianza para que puedan irse en la avioneta. Esto muy bien justificado, ya que durante toda la cuarta temporada Hanji se había presionado a hacer algún aporte. Desde su punto de vista como comandante no estaba dando la talla. El revelo de ser el nuevo comandante es en aquel que sentía que nunca estuvo preparado para ser el nuevo Erwin, pero sin tiempo para asimilar, la determinación de Hanji fue la multiplicación de lo que siempre vimos de ella. Alejándose de ellos, se acercaba al camarada que no la dejaría ir tan fácil. Lo hermoso e irónico de esto
es que no es un sacrificio donde Hanji esté dolida por lo que va a tener que hacer. Levi asimilaba algo muy importante, que ella es la única que le quedaba de la legión de antaño, la última en intentar hablar como Erwin y mantener el recordatorio de los que nunca supieron la verdad del mundo, dándolo todo fuera de las murallas, así como también lo iba a hacer Hanji. Levi, entendiendo esto, manifiesta lo que tanto caracterizó al que lideraba esa legión. En el desconocimiento, todos odiaban a los titanes. Fuera de las murallas, todos despreciaban a los humanos que podían transformarse en titanes. Sin embargo, Hanji fue la única capaz de percibir la belleza en aquello que todos rechazaban. Hanji había dicho que quería lucirse, y joder. El ver como Hanji iba para acá y para allá matando sin parar le daba el peso necesario a ese sacrificio tan heroico. Pero siendo heroico, sus últimos momentos intentando matar a ese último titán no lo fueron. Al ser una muerte fría y seca, se elimina lo glorioso del momento. Se vuelve una completa tragedia que los demás no querían aceptar. No querían otro sacrificio. Pero siendo necesario para que ellos puedan volar, Hanji estaría cayendo. Siendo un simbolismo tan simple, representa perfectamente el dolor de los que sí pudieron volar. El dolor del que algún momento también estuvo dispuesto a darlo todo. El énfasis del dolor de la alianza se enfoca principalmente en Armin, ya que él sabía cómo se sentía ser calcinado. Se les había ido lo más cercano a una madre sin poder hacer nada. Pero a pesar de todo, ella, deseando saber si la legión los estaba observando, Levi, siendo el más fuerte, otra vez volvió a perder. Pero esta vez, como agradecimiento, pidió lo que tanto pedía Hanji. Pidiendo lo mismo, ahora Hanji junto con Erwin y el resto de la legión podrán observar cómo la alianza le dará sentido a ellos, a los que ya no están. Desde los inicios de la serie habíamos escuchado el nombre de Ymir, y desde entonces ese nombre sería el punto de partida, donde comenzó todo. Pero no sabíamos exactamente cómo empezó, lo que fue volviéndose una historia dividida en base al beneficio de cada bando, usando el término de Ymir como el demonio que llevó el mundo en caos, o si fue la diosa que los había salvado. Lo interesante es que la respuesta no fue ni una ni otra, fue algo aburrido. Simplemente fue una niña esclava que por muy mala suerte, sin querer, terminó haciendo contacto con aquello que nadie pensaría que terminaría a escalas tan grandes, siendo una revelación que no se focaliza en explicar más de lo necesario. Es un elemento que sirve para potenciar cómo una niña con todo el poder del mundo sigue siendo como empezó, una esclava por culpa de su idealización, del interés que tenía hacia el rey. Nunca cuestionó su situación porque nunca hubo nada que la incitara a eso, lo que la llevó a ser una esclava durante toda su vida, incluso después de sacrificarse por el que nunca la valoró. Viendo cómo su poder se diversificaba, solo escuchábamos la música de fondo y sus pasos junto con esa cubeta de agua, acentuando cómo seguía formando esos titanes por mera inercia durante siglos y siglos. Su mente solo escuchaba al rey como un eco que la hacía avanzar a la nada, hasta que... Cuando la voz de Eren corta el discurso del rey, fue para sacar a Ymir de su esclavitud, y al decir ese mundo no se refería solo al mundo real, sino al mundo que ha estado viviendo Ymir, ese mundo donde solo creaba titanes.
Detalle importante es que esto es posible por el simple contacto, el contacto que puede ofrecer ver los recuerdos de la vida de uno y otro, para así Eren comprenderla e intentar despertarla de su inercia. Desde el principio, Eren priorizaba que las personas no sean oprimidas por otros, y habiendo estado durante toda su vida sin libertad, es el que mejor puede entender el dolor ajeno del personaje con el sufrimiento más grande. Aquí recibiría por primera vez una influencia del que previamente habíamos percibido como alguien maligno, pero ahora ese tipo tan oscuro estaba mostrando uno de los momentos con mayor empatía. Un capítulo previo se había determinado que Eren iba a conseguir el poder de Ymir. Lo interesante es que no había suficientes bases para pensar eso, ya que se había planteado que Ymir haría lo que le diga Zeke, porque es de sangre real y punto. La genialidad es que el resultado determinado se termina ligando con la empatía. A Zeke le era indiferente la pobre niña, a diferencia de Eren, quien desde la primera vez que la vio sintió tristeza. Uno mostraba nihilismo y escaso sentimentalismo, que no valoraba la vida, al menos no la de su propia raza. Otros siendo lo contrario, con la niña que solo usaban en la historia como una herramienta para justificar los motivos de la guerra. A pesar de ser por inercia, Ymir inconscientemente deseaba que llegara alguien que la salve, que alguien haga algo, dejar de seguir haciendo lo que nunca cuestionó. Que la abrace y le haya gritado para pasar a diálogos cálidos no solo fue para detener el plan de Zeke, quiso hacerla despertar sin juzgarla. Mientras se comunicaba calmadamente, los gritos de Zeke quedaban en el olvido. Al ser alguien que nunca intentó entender la mente de aquella esclava, solo la veía como mero ingrediente para cumplir su objetivo. Pero la cámara lenta dilataba un juicio que ella al final tomaría. La victoria de Eren se reflejaba en esos ojos que resaltaba por primera vez. Era un rostro de impotencia, una expresión que nos decía que ya no más. Lo que quedó inconcluso con un tiro a la suerte automáticamente se convirtió en algo aún más desconocido para el resto de los personajes. El cielo adquirió una tonalidad oscura y anaranjada a medida que aquello que había acompañado la historia desde sus inicios se destruía, junto con el rugido del titán que emergía en forma de puros huesos gigantes. Siendo tan difícil de asimilar, hubo un mínimo de esperanza de que Eren solo atacaría a Marley para tener más tiempo, pero viendo cómo todas las murallas fueron destruidas, el cuestionamiento de Armin fue interrumpido para recibir la respuesta que él no entendía. Habiendo sido empático, ya volvería a mostrar su capacidad para ser el monstruo. Haría exactamente lo que había jurado que destruiría. Siendo tan extremo, el plan de Zeke ya no parecía tan malo. Este momento matizó en dos escalas muy extremas a Eren en muy poco tiempo. Aun siendo así, se siente natural, ya que detrás de las facetas hubo una intención que respalda esa faceta. En una lo vimos siendo empático para obtener lo que necesitaba, y en otra, recibiendo eso que necesitaba, aceptaría su responsabilidad como el único que podía hacer un cambio inminente, dando la cara que le habían etiquetado. El arco de la titán hembra destacó por la sensación tan constante del peligro del titán que se acercaba cada vez más a Eren. Resaltando la autoridad que previamente se planteó, nos transmiten la confianza para sentir que estamos con los más grandes, sobre todo por ser el escuadrón del mejor soldado del mundo, los que escoltan a Eren, y con un pelotón liderado por Erwin, alguien que fue demostrando su astucia y experiencia como comandante. Por más que haya peligro, nos ambientaron una seguridad constante. Pero el desafortunado momento fue previamente planteado con la acción y el estrés alineado con las decisiones que se tomen, siendo este el principal foco que cae en un Eren novato, para que cuando aparezca el titán. Paralelo a esto, Erwin había mencionado algo muy importante sobre esta batalla.
Luego, uno de los integrantes del escuadrón de Levi dice esto. Los diálogos que reflexionó Erwin se relacionan como una respuesta de lo que el escuadrón de Levi desde un principio debía hacer. El diálogo de Erwin determina que ellos ya iban a perder, tomando en cuenta que habían elegido las mejores opciones en vez de asumir los grandes riesgos. Por si no quedó claro, las mejores opciones significan que el escuadrón de Levi ataca pero sin Eren. Asumir grandes riesgos sería Eren transformándose para arriesgarlo todo. La elección de Eren es influenciada por su intento de confiar en el escuadrón, pero el corte de Eren alineado con el diálogo de Erwin refleja que el confiarle todo a los demás, aun cuando él tenía una herramienta más poderosa, acentuó que el resultado no iba a ser positivo. A pesar de estos presagios, la dinámica y perfecta táctica del escuadrón nos hace pensar que la victoria ya está hecha. Ver a Eren sorprendido y autoconvenciéndose de que no hay que temer nos genera confianza, y más cuando él considera que ahora sí entiende lo que significa hacer lo correcto. Pero todo lo que gira en torno a los titanes era equivalente a lanzar una moneda al aire, enlazarse de las suyas en la lucha contra lo desconocido, contra esas criaturas. Aunque la victoria parecía estar de su lado, hubo un planteamiento que le mostró a Eren la complejidad que hay detrás de lo correcto. Su seguridad se había transformado en una inquietud que se volvió una realidad contundente ante sus ojos en cuestión de segundos. El desconocimiento de los titanes se ejemplifica cuando Petra cae en cuenta que el titán se había regenerado un solo ojo, para así contraatacar en menos del tiempo que ellos pensaban que tenían. Algo que nunca hubiesen pensado que fuese posible. Los mentores de Eren se volvieron inútiles ante el desconocimiento de hasta dónde puede llegar las capacidades de los titanes. Ante la fuerza que nadie entiende. La aniquilación del escuadrón demostró los dos puntos tanto de Erwin como de Levi. Eren había presenciado el resultado de confiar y de hacer caso a lo que le decían. El de dejar su responsabilidad a los demás. La confianza sirvió para transmitir un mensaje amistoso y esperanzador de que todo saldrá bien, pero el planteamiento con Levi es irónico. A pesar de que el líder de ese escuadrón lo retraten como alguien extremadamente fuerte, reflejan la vulnerabilidad del más fuerte, ya que al tener más experiencia le hace ver a Eren que hay que dudar y siempre pensar que nunca sabes más de lo que crees, logrando dar un mensaje de que es mejor ser realista que optimista. Eren aún era ciego. El chiste de tomar una decisión es que no hay una forma exacta de saber si es realmente la correcta, y más con todo lo que sabemos en el futuro de esta historia. Aquí se converge por primera vez la tragedia de Shingeki no Kyojin. Levi recibiría el golpe de realidad que él mismo ya sabía. Era una costumbre, era una pared constante. Eren arriesgándose, el resultado vuelve a ser negativo. Lo genial es que Erwin tampoco tenía razón. Lo que decía Levi siempre fue así. Aun cuando arriesgues o no arriesgues, da igual. Es más probable perder ante el desconocimiento. Eso siempre les llevó la desventaja. La desventaja de no saber quién hay detrás de ese titán. Ese titán que ahora peleaba exactamente igual como la persona que le había enseñado a pelear. Eren no pudo hacer nada. Su único logro fue chocar con su antiguo yo en una realidad fría en la que ni él ni nadie había logrado algún sentido en su primera misión como parte de la Legión de Reconocimiento. Se demuestra que al estar en tanta desventaja por su ignorancia, se remarca esa incompetencia, aún teniendo el mayor poder del mundo. Fue la primera gran tragedia que se adueñó de los personajes, sobre todo en la supuesta esperanza de la humanidad.
Sé que algunos pondrían este momento más arriba, pero este es mi top, el momento donde la fórmula del plot twist se ejecuta de una manera muy distinta a lo convencional. Previo al giro hubo un constante enfoque en Reiner. El misterio residía en la tensión ambigua por las miradas constantes hacia él, sumado de los silencios prolongados. Estaba pasando algo, pero nosotros somos ajenos a esa información. Varias escenas no terminaban de encajar, y para aumentar lo extraño de todo esto es cuando el foco del misterio, o sea, Reiner, dice esto. Sin tiempo para procesar la escena corta con Hanji hablando de por qué los titanes aparecieron sin aparente explicación, un tema que nosotros ya nos da igual por lo que acaba de decir Reiner. Sonaré muy fanboy, pero la ejecución es increíble. Cuando la cámara se desplaza hacia la izquierda en dirección a los otros personajes secundarios, transmite la idea de que este diálogo carece de importancia, como si la revelación de que los antagonistas que atacaron en los primeros 2 capítulos fuese poca cosa. Este desinterés de parte de la cámara sucede porque para Reiner lo que él está diciendo no le parece importante, entonces a la cámara tampoco. La ejecución es anticlimática, pero es perfecto porque la narrativa de la psique de Reiner lo justifica. Aprovechan lo mal de la cabeza que está para así jugar con la dirección del momento. Es lograr que el plot twist, aunque sea anticlimático, nos deje más descolocados y más interesados de por qué el giro fue ejecutado de esta manera. Capítulos después, y con lo que nos desarrollan de Reiner en la 4ª temporada, hace que cobre muchísimo sentido. Reiner no se dio cuenta de que su mente como guerrero le estaba contando algo que no debía, aún siendo un soldado, a Eren. Cuando Reiner intenta convencer a Eren de que venga con él, todos somos Bertolt, el único que está con cara de what the fuck, porque Eren tampoco hace una reacción racional. Su reacción es entre indiferente y poco emocionado, porque todo esto siempre fue un antigiro. Eso me lo acabo de inventar. Lo veo de esta forma porque nosotros, los espectadores, somos los últimos en enterarnos de que Reiner y Bertolt son infiltrados. Desde que Eren ayuda a Reiner a subir la muralla, hubo una constante tensión que no entendíamos porque ellos ya sabían lo que nosotros no. Ya sabiendo esto, todas las escenas antes del giro toman más claridad. Cuando Reiner le dice a Armin que un titán casi lo mata, el mismo recuerdo sería la pista que usó Armin para determinar que Reiner sea un titán. De ahí su mirada un poco alejada. Cuando Eren menciona lo del hogar, lo hace para intentar mantener al Reiner de antes, porque está en negación de que él sea un infiltrado. Esto provoca lo contrario, que Reiner entre en conflicto con su dualidad interna, siendo representado en el uso del escenario como con el reflejo del agua, la otra cara de la moneda. Bertolt fue quien impulsó la idea de regresar a su hogar, es decir, marcharse de Paradise. Él lo observaba muy preocupado por su condición, lo entusiasma para salvar a su amigo, para que así ya no tenga que seguir fingiendo. Cuando alejan la cámara y pasamos con otros secundarios, puede parecer irrelevante, pero Sasha dice esto. Pensaríamos que él también se refiere a Annie, pero con el giro se refería a estos dos. Eso se evidencia porque Mikasa la detiene mientras habla, que mantenga el secreto. Luego del flashback cortan con Eren sin él entender por qué el sospechoso se había delatado de esa forma tan ridícula. Primero fue una tensión ambigua, luego del giro y del flashback ahora sería una tensión más clara por lo que nosotros también sabemos. Esto enfatizado con la bandera que se cae por el viento, pero el misterio sigue presente por los diálogos que nos ofrece el que se delató. Que Mikasa tiemble es un detalle maravilloso porque ella, aun siendo tan buena en lo que hace, aunque esto ya haya ocurrido de forma muy similar 2 veces antes, no puede evitar sentir el nerviosismo que nosotros los espectadores tenemos. Es un giro que se toma su tiempo para explorar las emociones tan difusas que está afrontando Reiner en este momento.
Cuando Annie se transforma no la vemos tan afectada, cuando Ymir lo hizo tampoco, pero con Reiner sí que es difícil. Él había formado lazos más fuertes con aquellos que eran sus supuestos enemigos, y aún con eso no le quedaba otra opción más que llevar a cabo las acciones de las circunstancias de su contexto. Él no sabe si lo que está haciendo es lo que debe hacer, por sentir que se está volviendo loco al no lograr dividir una personalidad de la otra. Solo hace esto ya que se había dado cuenta de que no había vuelta atrás. Su fachada de soldado ya no servía. Un detallazo es que la fachada aún se mantenía como si fuese un actor de método, porque lo primero cuando se revela es su brazo regenerándose. Cuando casi pierde un brazo capítulos atrás fue ver a alguien en peligro, pero realmente nunca lo había estado. Se podía regenerar, pero él en su autoengaño también nos había engañado. En cuestión de minutos, Reiner se había vuelto una constante contradicción, el cual había cometido actos atroces, pero aún siendo así, mantenía cierta humanidad para seguir luchando por los propósitos que nosotros en ese entonces desconocíamos. Nosotros lo sentimos como un plot twist, pero realmente es la confirmación de lo que ellos ya sabían. Funciona de esta manera al tener las piezas en un orden no cronológico, para que así el giro de trama, aunque a simple vista pueda parecer algo convencional, realmente nunca lo fue, porque lo espectacular, la música y demás ya ocurre mucho después, unos 9 minutos luego del primer diálogo de revelación. Eren sería la mayor víctima. Una de las primeras personas con la que mayor conexión logró en muy poco tiempo, a los que les había contado sus objetivos, dos amigos se habían convertido en frente suyo en los monstruos que provocaron la muerte de su madre. Él lo sabía, pero quería que fuese un malentendido. Pero si vio que Reiner, aún con el dolor que no podíamos entender, fue determinado en su punto de vista, Eren también tenía que serlo. Levi tenía pensado ir al otro lado del muro, ya que la explosión previa estaba desequilibrando el enfrentamiento, en lo que podría ser uno de los clímax más grandes que el anime ha ofrecido. Pero a esas simples piedras le callaron sus pensamientos. Esas simples piedras sería el mayor trauma al que se enfrentaría la Legión de Reconocimiento. No solo por lo físico, no solo porque garantizaba la muerte, sino por el desconocimiento de los soldados que mueren sin tener ni idea de por qué ese mono hacía algo tan atroz, y más añadiéndole un matiz retorcido como si fuese un juego de béisbol, que envolvía el escenario en un tono rojo que acentuaba la sensación de una derrota absoluta, sobre todo cuando al otro lado del muro también se encontraban en desventaja. Isayama se encargó de arrastrar a los protagonistas a un lugar sin salida. Es muy acertado que las víctimas sean reclutas novatos, porque de esa forma se ambienta con el miedo más genuino, contrastado con los dos líderes que al tener experiencia tenían que mantener su estatus al margen, no permitir relucir sus verdaderas emociones, para así aparentar que todo estaba bajo control, cuando la realidad era que el capítulo se había encargado de darnos puro pesimismo. Erwin hizo entender que el contraataque sería completamente distinto a cualquier otra experiencia pasada. Él se mantuvo callado por un buen rato porque su plan involucraba un ingrediente que siempre lo caracterizó: el sacrificio. La diferencia es que aquí él está incluido, lo que significa que todo por lo que ha luchado y ha sacrificado será en vano si él no muere. Si no muere junto con la Legión. Antes los sacrificios eran donde él se mantenía arriba de todos esos cadáveres que comandaba. Lo interesante es que la idea de este sacrificio no se le había ocurrido a otro que a él. Él siempre estuvo dispuesto a dar su vida, pero eso no significaba que no duela. A lo largo de 3 temporadas, Eren y compañía tenían esa necesidad de ir al sótano, pero fue Erwin el que enfatizó esto de una manera más importante. El caso de Erwin es un resentimiento de una pérdida que él mismo siente que cometió.
Erwin tenía un motivo que iba más allá del patriotismo de la Legión. Sus motivaciones más íntimas estaban por encima de la humanidad, ya que era desde un egoísmo que lo llevó a lograr todo como comandante. Querer demostrar que su padre, aquel que no sabrá nada de esto, tenía razón, que el mundo nunca fue como se pensaba, así limpiaría la imagen de su fallecido padre. Por eso le resultaba más doloroso el asimilar cómo estando tan cerca y a la vez lejos, eso psicológicamente era más doloroso que esas piedras. Los dos manteniendo una calma trágica, triste por los gritos, triste por los silencios de ellos, aún siendo caótico, sería el momento más íntimo de esta dupla. Uno reduciendo sus deseos más ocultos, estando vulnerable, recibe agradecimiento y respeto por su amigo, que le da una última respuesta fría y contundente. Que Levi fuese tan directo fue el impulso perfecto que Erwin necesitaba escuchar para llevar a todos al infierno, dándole sentido al sinsentido de tener que morir sin entender por qué existe tal injusticia. Floch en su primera misión hacía ver el sentido de morir de tal forma, morir sin hacer nada, o era morir como un soldado. Era peor que ser mordido por un titán porque ese mono lo hacía con esa intención, como si no merecieran vivir. La muerte podía carecer de sentido en el orden natural de las cosas, pero el significado se le da en el contexto social, en la mente y en nuestras historias. Es donde el significado cobra sentido. Eso le daría sentido a la muerte. Erwin sabía que su muerte era necesaria, ya que la manipulación emocional venía de la mano con su valentía. Cuando se trataba de llevar un grupo de reclutas novatos a la muerte, él estaba dispuesto a brindarles el mismo impulso que Levi le había dado a él. Su patriotismo tan característico fue por intereses propios. Sin abandonar el tono realista y cruel de la guerra, la razón podía ser las dos. Podía ser el líder perfecto, frío y calculador, el que le da la prioridad al objetivo en primer lugar. Al mismo tiempo mostró su vulnerabilidad de un sueño que lo consumía y lo motivó más que el bien común. Capaz de manipular a sus reclutas con todo el miedo y la impotencia, y al mismo tiempo capaz de creer en las palabras que expone, guiando a la legión a través de los dos lados que coexisten en su mente, para que se despojen de todo lo que la vida les podría haber ofrecido, ya que hasta ese momento, lo que la vida les ofrecía era solo dolor. Pero con ese dolor utiliza su orgullo como el líder que fue. Era un castigo representado en esas piedras donde la razón de que exista tal crueldad estaba alejándose con cada galopada que comandaba ese líder. Erwin entrega su significado, entrega su corazón a quienes sobrevivan, creando uno de los sacrificios más épicos y trágicos de la historia. La cuarta temporada tuvo la capacidad para crear debates interminables por la toma de decisiones tan complicadas de los personajes. Pero la primera vez que esto pasaría sería en la tercera temporada, donde involucrarían a los espectadores al grado de que la respuesta a la pregunta que se plantea lleva a una discusión interminable entre quién elegir durante casi todo un episodio. La decisión entre dos paralelos que fueron volviéndose claves en el progreso que les permitió a los personajes estar donde están. Siendo el momento más esperanzador para la humanidad por ya poder ir al sótano, se presenta un problema inesperado. Daba igual a quien elijan, porque pierden de cualquier manera, y hay un respeto que puedes sentir al involucrarnos de tal forma al no haber música de fondo. Al principio parecía que iba a ser fácil, la discusión aún era inexistente, pero cuando vemos a Levi buscando la jeringa, sutilmente notamos cierto rechazo en hacerlo. Que se dilate la entrega no fue solo para dramatizar. Fue para entrar en una situación incómoda, no solo para los personajes, sino también para nosotros. Da igual quién te cae o te guste más como personaje. Este plano es increíble. Aborda la toma de decisiones y el sacrificio, siendo temas que giran en torno a los moribundos.
まだ生きてる。 El silencio constante fue acumulándose hasta que se rompe por el diálogo decisivo de Levi, この注射はエルヴィンに打つ。 haciendo explotar el egoísmo de los dos lados, aunque Levi usa argumentos que contienen un gigantesco egoísmo disfrazado de objetividad. Erwin debe ser salvado por ser el comandante y por ser el hombre que salvará a la humanidad. エレン、市場を捨てろ。 Cuando Eren le cuestiona por qué no le dio la jeringa, Levi es muy sincero. エルヴィンが生きている。その可能性が頭にあったからだ。 Aunque usa argumentos objetivos, en el fondo quiere salvar a Erwin por una simple razón. Porque es su amigo. Las razones que da son objetivas, pero entre líneas son igual de egoístas que las de Eren y Mikasa. Si Levi entregaba la jeringa, perdería toda esperanza que había mantenido en la lucha contra el mono. Sobre todo porque él no pudo cumplir la promesa que le hizo a su amigo. Esa es la razón de por qué tardaba tanto en dar la jeringa. Porque él no quería aceptar que la muerte de Erwin hubiese sido en vano. Floch usa el mismo argumento de Levi, siendo el mismo argumento del bando contrario, de que Armin tiene el potencial para ser el que salve la humanidad. Este dilema pone a favor la balanza en Eren y Mikasa, ya que Eren da ejemplos específicos de por qué Armin es tan valioso. 全部アルミンの力だ。人類を救うのは俺でも団長でもないアルミンだ。そうだろミカサ。 Isayama usó a Eren como presagio de lo que Armin representaría en el final, pero Levi no estaba solo. Floch, el más acobardado en el juego perfecto, sería el que traería encima suyo una perspectiva que contrapone en el matiz a la hora de comparar a Erwin con Armin. Para salvar la humanidad implica estar dispuesto a ser un demonio. Esto justificado porque él entendió y vivió la experiencia que ese demonio lideró. 巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。それがおめおめと生き残っちまった俺の意味なんだよ。 Un aspecto que hace que este anime destaque tanto es su retrospectiva y la construcción de su historia, y este momento engloba eso. Los diálogos abordados se volverían un eco de lo que pasaría eventualmente. Es por eso que este momento no solo es increíble en el momento, es increíble por lo que sabemos después. Hanji usa lo que Levi no pudo, hacerle ver las cosas en retrospectiva. Aparte de Hannes, ella y Eren no habían perdido a alguien lo suficientemente cercano, pero Hanji ya estaba acostumbrada a perder, siendo una experiencia que había vivido recientemente. Enfatizando que hay que acostumbrarse a lo que nunca deja de doler. Sus diálogos englobaban cómo se siente cada personaje, terminando con una Mikasa que lo intenta aceptar, recordando ese pasado tan cotidiano pero entrañable. El plano mantuvo su enfoque en el fondo, pero cuando el brazo bajó sin resistencia, la cámara cambió su enfoque hacia el resultado que parecía ya estar decidido. Eren mentalmente estaba devastado. Había aceptado que Armin moriría, luego que podía vivir, luego que no. Argumentó con bases sólidas y no funcionó. Y ahora solo le quedaba recurrir a las emociones más humanas y honestas, en los sueños que una persona pueda tener. Eren compara su sueño con el sueño bondadoso de Armin, el ver el mar, prefiriendo ser él el calcinado, ya que sus sueños son oscuros y vengativos, pero los de Armin no son los de alguien que merezca estar quemado. Este diálogo de Hanji no solo aplica con Mikasa, lo aplican con Connie, siendo así un detalle que nos hace sentir que realmente Armin no tiene salvación. Pero lo que dijo Eren afecta en Levi, ya que ese pensamiento se queda en los dos. Aquel sueño que él había escuchado se hace comparativa con el de Erwin, dejando un dilema donde Levi solo se siente obstinado de la cantidad de sentimentalismo que ha tenido que tolerar. Pero en esa decisión, en ese dilema, aún sabiendo lo que iba a hacer, Levi veía en Armin algo más esperanzador que aquel que no sabía que iba a encontrar en ese sótano, el de aquel que se embriagó por su propio sueño, el individuo que iba a recibir la jeringa. Erwin.
うやって調べたんですか? Sería él mismo que hace que todo cambie. この人にはまだ地獄が必要なんじゃないかって。 Erwin se había encargado de ser el demonio que vivía ese infierno, que Levi no había cuestionado, no había pensado que Erwin se obsesionó. Era mejor dejarlo morir, asegurándose de mantenerlo despojado de la carga que se había impuesto. Levi. La carga de querer demostrar que su padre tenía razón. Arigato. El sueño de Armin podría prevalecer para otorgar a la humanidad algo completamente ajeno a las guerras. Uno teniendo un sueño corrompido por el egoísmo, el otro por mera inocencia curiosa. Armin aún no estaba embriagado. Levi se da cuenta de que la mejor opción que pueda guiar a la humanidad es aquel que prioriza la humanidad, con una muerte de Bertolt para nada gloriosa, aún sin saber todo el contexto del que suplicaba por sus antiguos compañeros y por sus antiguos guerreros. Armin se comería a alguien que en el fondo sufría. A pesar de que los dos capítulos anteriores tuvieron un nivel de intensidad muy alto, lo más angustiante antes de llegar al sótano fue el momento de más calma, ya que la jeringa, aunque se había planteado como una solución, también se había convertido en un problema. Con un resultado donde la muerte de uno nos trajo la resurrección de otro. Isayama nos dio una razón para entender por qué es lógico traer a la persona menos lógica. Claro, esto desde un punto de vista objetivo. La decisión que se tomó sin ser objetiva terminó sintiéndose la más apropiada. Lo que alguna vez le hicieron a Eren, ahora será llevado en una vuelta narrativa que hace relucir una historia en la que el ciclo de la guerra es inevitable, pero aquí se siente más intensificado, porque el involucrado que termina tomando acción, es decir, Eren, fue alguien ajeno al mundo real, al igual que nosotros. Los capítulos previos vimos a Reiner en un sufrimiento al grado de querer morir. Sentía que merecía un castigo, que alguien le haga ver las malas acciones que él siente que ha cometido. Y este episodio inicia con un flashback en el que Bertolt cuestiona por qué el señor les había contado sobre su experiencia con un titán, donde él terminó escapando y dejando a niños a su suerte, para luego terminar suicidándose. Bertolt concluye esto. Justamente lo que Reiner inconscientemente quería, tener a alguien con quien hablar y ser juzgado por sus arrepentimientos. Lo que él no esperaría es que la persona que lo escucharía sería su paralelo. Al igual que Reiner, nosotros no teníamos suficiente contexto de qué es lo que ocurría con él. Ahora no tenemos suficiente contexto con Eren. Al haber un timeskip, las preguntas se elevan, haciéndonos sentir cómo se siente Reiner. Y desde que inicia el encuentro, la tensión es palpable por los elementos que Eren informa, las personas que están expectantes por el show y su dedo indicando hacia arriba, solicitándole que se siente. Obvio, era una amenaza disfrazada. Sin que nadie lo sepa, Eren tenía en su mano a todo Liberio. El momento construye un suspense por las acciones de personajes que previamente nos habían generado confusión. No sabíamos qué tenía planeado Willy Tybur, y hasta este punto no sabíamos por qué Eren estaba infiltrado, dando una vuelta narrativa por los roles que conforman ahora los personajes. Reiner se había infiltrado para salvar al mundo, Eren se había infiltrado para salvar su mundo. Pensaríamos que Eren mostraría una faceta vengativa, como mayormente ha sido, pero gran parte de la conversación se relaciona a la empatía, al entendimiento del sufrimiento ajeno, al sufrimiento del que algún momento quiso destruir. Todo el capítulo fue manejado con un montaje alterno de cada postura que engloba el macro de la guerra, el inocente, el manipulador, el arrepentimiento, los ignorantes y el entendimiento. Era una honestidad en muchos frentes, tanto Eren hacia Reiner como Reiner hacia Eren, y por supuesto Willy Tybur al contar la verdad del mundo, de quitarle el prestigio de la familia Tybur, de que nunca fueron los verdaderos héroes que intentaron mantener la paz, contando que el enemigo del mundo era un líder con un matiz que priorizaba la vida,
Karl Fritz, aislando a los suyos del resto del mundo, mantuvo una paz obligatoria hasta el fin de los tiempos, gracias a su poder impuesto y su lavado de cerebro perpetuando una falsa paz. 世界を守っていたのは我々が忌むべき壁の王だと思っていた。 Y esto es fascinante porque el mundo entero ahora ya no sabía a quién se supone que deben odiar. ¿Quién es el enemigo? Se crea un colectivo desconcertado, ya que parece que Paradise no era el malo de la película, pero Willy se encargaría de quitarle las dudas al mundo. 世界に再び危機が迫っています。 Él sabe que se necesita buscar un enemigo en común, porque eso es lo más fácil. Aquel que eliminando se acabarían los problemas a grandes escalas. Sería alguien que no estaría atado por el pacto de no guerra, ya que no comparte la misma sangre que aquel rey que intentó mantener una paz injusta para Paradise. Y sabiendo la verdad del mundo, con las condiciones, la mente y las circunstancias adecuadas, ese haría lo contrario a la paz. 平和への反逆者。その名はエレン・イエーガー。 Cuando vemos a Eren regenerarse es exactamente igual a lo que hizo Reiner. La diferencia es que esta vez recae emocionalmente en Falco, ya que toda su teatralidad como un soldado infiltrado fue aprovechando la nobleza de un niño que envió sin saberlo a los que en algún momento fueron atacados en el pasado. Ahora ellos harían lo mismo. Aparte de dimensionar la historia de los Eldianos, Marley y demás, Willy Tybur sirve para agrandar la figura del enemigo de la humanidad. だが俺にもお前たちが悪者に見えた。 Eren veía que su sufrimiento solo era parte de algo más grande que él. Era ignorando el hecho de que siempre hubo más de lo que él sabía. その任務とは。 Las preguntas que le hace Eren a Reiner fueron una afirmación de su dolor, él pensando que siendo el titán que salvaría el mundo contra aquellos que atacaron y mataron en su pequeña isla, ellos solo querían una cosa. 始祖奪還し世界を救うことだ。 Estaba odiando a personas que desde niños fueron inculcadas para odiar a los llamados demonios de Paradise. 一体何ができて子供だったお前に。 Eren, viendo el panorama más amplio, ya no podía darse el lujo de ignorar la realidad, que al final las injusticias de su mundo es gracias a que en el otro lado también hay injusticias las cuales no puede culpar a todos. Las diferencias son solo escalas, cantidades, pero en esencia 同じなんだ。なあライナー、お前ずっと苦しかっただろ。 en el fondo también hubo razones egoístas. 俺は英雄になりたかった。 Pero eso no significa que Eren vea a Reiner de peor manera, más bien lo contrario. Al igual que Reiner, Eren aceptó en muy poco tiempo el peso de ser el héroe de Paradise. 俺を殺してくれ。ですが私は死にたくありません。 Aunque haya resentimientos, razones egoístas, adoctrinadas, nacionales, esperanzadoras, no importa cuáles, el querer seguir existiendo es suficiente razón para ir en contra de los que están en contra de ti. それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？俺がこの世に生まれたからだ。 Cuando Eren escucha sus propios pensamientos desde lo más arriba, su reflexión fue afirmada, pero aún con ello el otro bando estaba buscando las soluciones más efectivas, sin pensar en las consecuencias. Eren aquí parecía ser el único que sí podía ver más allá. やっぱり俺はお前と同じだ。 Que Eren le dé la mano es muestra de respeto e igualdad, de que lo ve mejor a como lo veía en la ignorancia. 多分生まれた時からこうなんだ。 Siendo los dos un reflejo de las circunstancias del mundo en que nacieron, un dolor que comparten. Al tener eso en común, el entendimiento y reflexión sobre lo que han vivido hace pensar que el resultado sería tranquilo. パラディ島の悪魔と戦ってほしい。俺は進み続ける。 Pero la ironía es precisamente porque Eren entiende el mundo en que nació, es que debe seguir haciendo lo necesario por su mundo. 敵を駆逐するまで。 Marley hizo algo atroz, y aún estando consciente de esto, creyendo que estaban haciendo lo correcto con su teatro para retratar a Paradise como los enemigos, buscando justificaciones baratas, y por culpa de adoctrinar a los que no tienen culpa,
reciben lo que buscaron. Declarando la guerra, el atacado contraataca en el momento que es etiquetado como el monstruo absoluto, sin pensar qué puede haber detrás del monstruo. El que había detrás de ese grito estaba repitiendo el ciclo, siendo arrastrado a cumplir su rol como el enemigo de la humanidad. En uno de los capítulos más introspectivos, estaríamos viendo suceso por suceso los recuerdos de la vida del hombre que asesinaría a la familia Reiss, pero terminaría siendo de una manera que nadie hubiese imaginado. Esto empieza a gestarse cuando Grisha de alguna manera logra ver a uno de sus hijos. Ahí fue cuando Eren se daría cuenta de lo que tendrá que hacer, de lo que vio hace mucho tiempo. Sabemos que el resultado de todo esto sería en aquel lugar donde ya tenemos la respuesta, que esto terminaría con violencia, y a pesar de ser así, hubo un intento de parte de Grisha de acudir mediante la plática, pero sus esfuerzos por hablar valían poco, ya que el pacto de no guerra interfirió en Frida. Aunque no sepamos qué piensa Eren, sus miradas lo decían. Pensaba que el pensamiento del rey era cobarde, de alguien que no valora a su gente. Esta lucha de pensamientos provoca una acumulación de una ira que Eren contenía, ya que él no podía hacer nada. Aunque Eren no hable, todo lo que decía Grisha era lo que Eren pensaba. Pero había una pieza importantísima que cambiaría el juego a favor de Grisha, lo que haría que la ideología del rey sea erradicada para siempre. Es el poder de aquel titán que poco a poco fue pasando desapercibido. La serie siempre le dio más relevancia al titán fundador, pero el titán de ataque, ese que lograba la excepción a diferencia de los demás titanes, era el único poder con la capacidad de ver los recuerdos de futuros herederos. Justo antes de que Grisha diga el poder de ese titán, Eren pasa hacia el frente haciendo alusión a ese poder, el futuro titán de ataque que eventualmente tendría la ventaja. Grisha aceptando que debe asesinar a esa familia, asegurándose de que Eren tenga tal poder, siendo lo que estaba escrito por saber que Eren adulto estuvo siempre con él. Dar un paso hacia atrás era dilatar lo inevitable de poder cambiar el mundo con el poder del fundador. El problema es que no tendría sentido. No tendría sentido que tuviese la determinación como para matar a personas, a niños, un doctor. Alguien que priorizara la vida humana no podría ser algo tan cruel. Este diálogo es muy clave, ya que nos quita de la mente la posibilidad de que los sucesos puedan cambiar. La respuesta de este sinsentido era con aquella persona que estaba tan callado. Eren no solo se comportaba así porque tenía que escuchar las estupideces del rey, era porque debía dar un empujón a su padre que nunca pudo cumplir la misión. Escuchemos este diálogo. Cuando Eren menciona a la hermana de Grisha, la voz de Eren suena ligeramente distorsionada. Porque es eso, es acudir a lo más profundo en la mente de Grisha. Cada diálogo va hacia los traumas que habían quedado atrás. Había tenido una nueva familia y una vida donde pueda volver a tener tranquilidad. Pero Eren se encargó de usar eso a su favor, usar el dolor para obtener lo que él necesitaba. Lo que alguna vez connotaba esperanza
物語だろ。 Esa misma frase por venir de Eren se vuelve oscura, tergiversando a su beneficio, siendo la misma que en algún momento había motivado a Grisha para avanzar a una mejor vida. Ahora era avanzar para entregar su vida. Eren, manipulando a Grisha, le da más forma a todo el intercambio de diálogos previos. Había sido una batalla mediante voluntades, el rey enfrentando a Eren, el creador de los muros contra el que quiere destruirlos, cada uno manipulando respectivamente la voluntad de Frida y Grisha. El punto de vista de Grisha nos lleva a su situación. Los diálogos fueron suficientes para que esos recuerdos lleguen como destellos. Al mismo tiempo le llegan los recuerdos de Eren hablándole en ese momento. Su mente se veía envuelta en una oscuridad nebulosa de recuerdos sombrios, para ahora sí tener la determinación para ir en contra de sus principios. Isayama no solo había escrito una de las escenas más retorcidas desde un punto de vista psicológico, sino lo que hizo que esto sea aún más grande es que justo tenemos el foreshadowing que había generado la pregunta de qué fue lo que vio Eren. Estaría viendo lo que eventualmente tendría que hacer en el pasado de Grisha. Sí, muy confuso. Y tenía mucho sentido. Desde niño era capaz de hacer lo que se deba hacer para priorizar su libertad, pero eso no significa que sea gratificante. Seket veía el rostro de alguien que no estaba orgulloso de lo que hizo. En un estado de locura, Grisha se convierte en la marioneta de Eren, ya que al no ver todos los recuerdos, así se aseguraba de que haga precisamente lo que él necesitaba que hiciera. Pero no solo era eso, fue una marioneta desde que habló con Kruger, por ser también influenciado mediante la invasión de los recuerdos de parte de Eren. Grisha no podía oír o ver a Eren ni a Seke, juzgado por uno y el otro decepcionado por lo que no pudo lograr, como si fuesen fantasmas que le pesen y le recuerden sus errores. Aún en los momentos más tranquilos, la vida de Grisha siempre fue desoladora. No dudó en aprovechar la oportunidad de hacerle saber a su hijo que perdería contra su hermano menor. Aunque el objetivo de Grisha era la priorización de Eldia, vería un resultado que independientemente de los bandos le hace sentir peor, ya que su accionar sería una pieza más que permitiría esa catástrofe. Ya su futuro estaba escrito. Estando quebrado, solo podía intentar redimir su pasado, el arrepentimiento que arrastraba consigo desde que llegó a Paradise. Sí que quería afirmar que su padre era una mala persona, un mal padre, para demostrar un punto que nunca existió, un Grisha que nunca le había lavado el cerebro a Eren ni nada del estilo. Esto conduce a una ironía que afecta a Seke, ya que sin darse cuenta, estando resentido, terminó viendo los recuerdos de su padre como método de terapia, para tener siquiera un momento de reconciliación con el padre al que detestaba. Todo el capítulo ofreció una dinámica familiar deprimente como conmovedora y oscura, porque detrás de la unión de un hijo y un padre hubo un hijo que se había vuelto un monstruo que había permitido este momento a solas. Sé que sin verlo venir permitió que pasara lo que quiso evitar. Su ideología quedaba atrás y desechada para que la figura que le llevaba la contraria nos ofrezca uno de los plot twists mejores construidos. Eren, en los recuerdos del pasado de Grisha, activamente se hizo heredero del titán de ataque y fundador. Él se encargó de que la historia ocurriera tal como sucedió, recontextualizando lo que ya habían presentado, en la que ahora Eren se aseguraba de tener el poder necesario para estar por encima de todo. Ato, どれだけ先かわからないが、俺はこの人たちを皆殺しにする。 Eren estaba caminando entre desconocidos que eventualmente estarían escapando de lo que sería advertido como el mayor peligro de la humanidad, siendo un momento que iría intercalando en el montaje con el dilema de Eren y el resultado de ese dilema, formando un contraste contundente por representar la obra en su máximo punto, no solo desde lo visual, sino desde lo más íntimo del protagonista. El dilema de Eren es una
introspección de lo que ya está decidido por el determinismo de la obra, lo que significa que aquí veremos cómo Eren llega a tal decisión tan radical. きっとこの先もパラディ島が Sería una preparación emocional sobre sus hombros, por eso durante su caminata tiene la mirada perdida, porque es una asimilación de lo que vio hace tiempo. 何もかもがなくなる Eren estaba comprendiendo que no solo es arrasar con el resto de la humanidad, era eliminar lo que significa. Sería volverse todo lo contrario a lo que había empezado en su viaje protagónico. El supuesto salvador de la humanidad se convertiría en el que la destruya. El escenario interactúa visualmente, permitiendo a Eren conectarse naturalmente con la raíz de su ira, aquello que detonó con más fuerza en su viaje tan trágico. 母さんはどう思う死ぬべきは俺たちエルディア人なんじゃないのか Este cuestionamiento de Eren partió de base por la pregunta de qué pensaría su madre. Esto significa que su madre obviamente estaría en contra de lo que él terminaría haciendo, porque está consciente de que lo más lógico es que la isla eventualmente deje de existir, o optar por la eutanasia que le propondría Zeke. Pero el punto de la introspección de Eren es que no existe un punto justo, ni en la aniquilación de los eldianos ni en el resto de la humanidad. Eren intenta comparar de manera objetiva utilizando escalas. Sin embargo, la cantidad no implica que sea más o menos justo, porque la vida humana no se puede reducir a matemáticas. 家も人も動物も人生も夢も Visualmente su cuestionamiento lo representa mediante su sombra que se va volviendo cada vez más grande y oscura para acentuar cómo en su decisión recae el destino de la humanidad, un cuestionamiento que ya se decidió. Es una contradicción muy realista porque la mente de Eren seguía viviendo en tiempo real. Eren sabe que los eldianos de esta época no tienen la culpa de haber nacido con el poder de transformarse en titanes, y tampoco tienen la culpa de lo que hayan hecho sus antepasados. そんな結末納得できない Cuando Eren ve al niño recibir una paliza, él ya intentaba pensar en futuro, provocando que su mente se divida en dos. El Eren del futuro, alguien que llevará a cabo la violencia absoluta, y un Eren que aún mantenía un poco los rasgos del que prevalecía la justicia. 未来は変わらないらしい Y no es que el futuro no cambie porque haya una fuerza superior, el futuro no cambia por sus propias acciones. Él ve un panorama más amplio que lo lleva a sentir hipócrita por lo contradictorio de sus decisiones. ごめんごめん Parecido a Reiner, desahogándose con una versión de lo que él alguna vez fue. El poder del fundador y el de ataque provocaría que Eren esté atrapado en sus decisiones, atrapado en su mente que no podía hacerle saber esto a nadie. No iba a involucrar a Mikasa y a Armin en un genocidio, estaba solo en una catarsis que pudo tener con alguien de otro país, con un niño que no entiende su idioma, para romperse por el infierno que estaría generando en el presente. Y siendo un desahogo, nos haría saber su dolor desde lo más profundo, lo que le daría más peso emocional al montaje del presente. アミンの本で見た世界と違ってた Eren tuvo una idealización de que el mundo fuera de las murallas sería exento de enemigos, pero al ser lo contrario, después de tanto luchar para llegar a ser libre de los titanes, su deseo se convirtió en un recordatorio de que nunca podrá ser libre, ya que la opresión y el forzarse a tener que defenderse y priorizar su isla contra las amenazas le quita el sueño que alguna vez tuvo. Se topó con un mundo donde convertían a los eldianos en titanes para matarse entre su propia raza y le envían guerreros a destruir las murallas. Había discriminación a los humanos de su isla. El mundo no quería poner de su parte. Encontró puro odio y rabia hacia los eldianos. De ahí viene su decepción. 消し去ってしまいたかった世界を滅ぼす一匹残らず駆逐する
する。 Un capítulo anterior, Eren tenía la determinación de destruir el mundo, pero esto cronológicamente está ubicado antes de que él pisara tierras ajenas. De ahí en adelante se daría cuenta de que había todo tipo de personas, desde buenas y malas, y esto se lo decía a alguien que no había hecho mal, a alguien que sufriría las consecuencias de un mundo que solo veía como única opción la aniquilación de Paradise. Un niño que no tenía la culpa de nada, pero no podía dejar vivo a los niños por la misma razón de que Eren en algún momento fue un niño saciado de venganza por lo que le quitaron. Eso podría pasarle a Ramsey igual como ocurrió con Gabi. El tiempo era cada vez más corto, Eren solo le quedaban 4 años de vida y no podía dejar el resto a los de su generación porque eso no aseguraba una solución definitiva y así no podría asegurar el bienestar de sus amigos. No encontraba otra opción, era todo o nada. Las circunstancias orillaron a Eren a hacer algo extremadamente radical para que sus amigos puedan tener vidas tranquilas. Repitiendo las circunstancias, lo último que ve el niño es el inicio de todo, la que representa el origen de esta violencia hasta un presente donde todos los bandos se volvieron monstruos, pero aquel monstruo que deseaba destruirlo todo terminaría lamentando haber anhelado algo que eventualmente se haría realidad. De aquí en adelante ya no veríamos al Eren del pasado. Veríamos la muerte personificada por pisadas que avanzan, dejando solo una puerta que nunca se abrió, anticipando el resultado inevitable. Titanes que tiñen de amarillo y rojo mientras escapan y corren. Siendo la única opción genuina, sería inútil. La gente siendo gente, pensando que podrían salir de esta, eran pisados y calcinados, gestando un sufrimiento que no generaba emoción y ni ovación a la guerra. La música, la dirección estaba hecha para que incomode, con cada corte, cada sufrimiento, con esos inexpresivos rostros que solo avanzaban, gigantes que veíamos en contrapicado para sentir el apocalipsis, como si estuviésemos presenciando junto con el mundo entero a los colosales. Toda la forma del retumbar lleva un discurso antibélico para sentir el verdadero infierno, para ver las consecuencias de la naturaleza del miedo y el egoísmo, hasta volver a ver en lo que se convirtió Eren, un demonio hecho de puros huesos gigantes. El libro les hacía ver a esos dos niños lo que el mundo podía ofrecer, y si bien podía ser cierto, se toparon con algo peor que meros titanes. Pero aún así, aún había vida que se transformaba en todo lo contrario a lo que Eren veía en los libros. Era una humanidad que se extinguía gracias a aquel que sí podía extender los brazos. El que nunca fue libre ante las murallas, seguía sin serlo por tener enfrente lo que había dentro de esas murallas. Pero por primera vez aquí estaría tan cerca de sentirse libre de las ataduras de un mundo donde no había ninguna opción justa. Por culpa de la guerra que llevó por tantos siglos a la miseria, la falta de esperanza, provocando que su sueño sea destrozado. Aún siendo escalofriante, era la manifestación más pura de un niño que fue maldecido por un mundo cruel, llevándolo a un delirio efímero, un autoengaño eligiendo ver un cielo, un mundo sin murallas, sin opresión ni nadie que le haga daño, una mentira creada con el titán fundador para tolerar con la carga de llevar a cabo el retumbar, para no ver ni sentir lo que estaba haciendo, para apoyarse en ese sueño que el mundo no le permitió cumplir. これが自由だ。 Este momento para mí define a Shingeki no Kyojin. Toda la historia que se construyó para llegar aquí, desde la naturaleza humana, las divisiones, la crueldad y la belleza del mundo, las decisiones, el determinismo, las ideologías, el egoísmo, el embriagarse de los deseos, la escritura de Eren, el temor hacia la isla, hacia el demonio, en su necesidad de odiar por el resentimiento del pasado, terminaron creando a ese demonio, reflejando durante todo el momento cómo en el accionar más cruel y oscuro
oscuro que pueda llevar una persona, en el fondo aún sigue vigente esa humanidad al ser manifestado un Eren en su forma más pura, convirtiéndose en esclavo de su propia libertad, de no ser oprimido. Paradójicamente, el momento en el que se sintió más libre sería cuando menos lo fue. Y hasta aquí el video, espero te haya gustado este top de los mejores momentos de Shingeki no Kyojin. No tengo ni idea cuánto va a durar esto, espero que no sea más de 1 hora. Puedes dejarme en los comentarios cuál es tu momento favorito o una lista de tu top personal, porque sé que habré dejado otros momentos fuera. O puedes comentar qué piensas en general acerca de esta serie, que independientemente de si te gustó o no el final, dicen que lo más importante es el viaje, no el destino. Y si a estas alturas aún quieres ver más de Shingeki no Kyojin, aquí hay otros análisis. Sin más que decir, hasta luego.